Entonces ahora aprovechando que estamos eh, todos unidos en esta sesión, les damos la bienvenida. Esperamos también que sea de mucho provecho esta sesión. Como les comentábamos, la idea del programa de emprendimiento es que cada uno de ustedes pueda ir accediendo a distintas herramientas, conocimientos y también practicándolo. Por eso trabajamos sesión a sesión, distintas temáticas que obviamente tienen una linealidad. La sesión pasada, obviamente, vimos segmentación de mercado, que netamente fue una introducción para todo lo que vamos a ir trabajando. Pues en las sesiones futuras vamos a ir abordando distintas herramientas que nos van a permitir segmentar de la manera más eficiente. Como le habíamos mencionado, hoy la sesión es arquetipo de cliente. Pero antes de eso, el facilitador del día de hoy seré yo, Walter Valdés, gestor de emprendimiento del Centro de Innovación de la Facultad de Ingeniería. Sobre mí les puedo contar que vengo de un pueblo chico, soy un provinciano, por ende me encanta el aire libre, sufriendo ahora en cuarentena. Soy bachiller y publicista de la Universidad de Santiago. He trabajado en comunicación social y también en marketing tradicional. Pero siempre me he tirado mucho más el tema de la comunicación social. Y también he practicado el emprendimiento desde el año 2016. Desde ahí es donde rescato un gran aprendizaje que se los quiero compartir también para iniciar. Mi marca en emprendimiento, tanto la marca que trabajamos y la marca que me generó el emprendimiento, tanto en mi historia de vida, es Ventus. En ese entonces, corría el año 2016, y una persona que conocí en la universidad, trabajamos realizando proyectos y todo, me invitó a trabajar con él que tenía un invento. En el año 2016, obviamente, yo recién estaba saliendo al mundo laboral, no tenía mucha idea de nada y de emprendimiento muy poco. Recién creo que estaba iniciándose el despegue, cosas así, el Ingeniería 2030, cosas así, por ende yo ya estaba salida, no había tenido oportunidades de aprender de emprendimiento o tener nexos con ellos. Y bueno, iniciamos a aprender de manera autodidacta, postulamos a muchos concursos, estuvimos muchos procesos, rechazados miles de veces, hasta que nuestra gran oportunidad llegó con un torneo llamado UD Ventures, que está enfocado en temas clínicos, y ahí nosotros llegamos con este dispositivo de enfriamiento personal que lo fuimos denominando en el camino, y ya quedamos, pero al final no pudimos adjudicar nada porque nuestro dispositivo no estaba testeado. Desde ahí obviamente llegamos a interiorizarnos. Nosotros teníamos muy claro el problema, teníamos claro que nuestra problemática era las altas temperaturas a nivel mundial. Y bajo eso trabajamos y dijimos, oh, tenemos una muy buena solución, tenemos este dispositivo, es novedoso, no hay nada inventado, nadie ha tomado esto, sacamos patente, trabajamos, seguimos postulando y hasta que un día le pegamos el palo al gato y nos adjudicamos el SID de Startup Chile, 25 millones de pesos para desarrollar el proyecto. Ya, y nosotros todos muy felices, éramos unos novatos que se adjudicaron un proyecto, eh, y estamos todos súper bien, íbamos aprendiendo bastante, pero cometimos un terrible y grosero error. Nunca nos fijamos en el cliente. Si bien teníamos claro, como les decía, muy claro el problema, que era las altas temperaturas, las problemáticas que venían con ello, las muertes, teníamos mucha información técnica sobre el producto, nos habíamos enfocado ya, para nosotros todo era el producto, teníamos muy buen producto, inventamos, sacamos patentes, hicimos todo este proceso para Fernárico, creamos marca, pero siempre nos olvidamos del cliente. Y obviamente, ¿qué pasa cuando nunca te enfocas en el cliente? Fracasas. Y así nosotros obviamente fracasamos en este proceso. Pero aprendimos mucho. Y por eso hoy les vengo a compartir la herramienta arquetipo de cliente. Pero obviamente, antes de iniciar de lleno en nuestra sesión, quería contarles obviamente un pequeño repaso. La sesión anterior, obviamente, vimos segmentación, donde los elementos más clave, obviamente, o sea, los elementos clave, era obviamente iniciar por tener clara mi idea. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Para qué? ¿O cómo funciona? ¿Y para quién? Después obviamente vimos cómo nombrar a mi mercado, en el sentido no de inventarle un nombre, no de ponerle como yo quiera, sino que cuál es el nombre que tiene el segmento de mercado para así poder buscar información, buscar cifras y toda esa información relevante. Para luego obviamente entender que detrás de este nombre y esta generación de movimientos hay clientes. Y eso obviamente depende de mi modelo de negocio, que ya sea directamente a personas o directamente con empresas. Eso obviamente lo vamos a definir y lo vamos a ver en profundidad más adelante, pero obviamente tener claro a esas personas. Y las variables más relevantes, que obviamente para segmentar son las variables geográficas, demográficas y psicográficas.
Para esto, obviamente, y porque queremos que ustedes participen con nosotros, necesito 3 voluntarios para que nos comenten su avance en esta área, que nos definan su proyecto en estas áreas básicas, solamente en la primera pregunta y el segmento de mercado. Si aquí me ayuda Diego, si es que vemos algún voluntario por el chat o aplicamos otra metodología. ¿Me puede ayudar, Diego? Sí, estamos esperando a ver si es que hay algún voluntario. Ujú. Solo contar su idea, chicos, que hayan realizado la actividad y la sesión anterior. No se agolpen. O designa uno, Walter. No, esperemos y apelemos las motivaciones. Hubo unas personas que me enviaron, o sea, nos enviaron preguntas, por ende, si ellos quisieran comentar, Repite la solicitud, Walter, tal vez no la escucharon todo. ya, para volver a decir. En esta ocasión solamente queremos que nos cuenten la primera parte, tener clara su idea. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Para qué? O sea, ¿para qué funciona? Y un esbozo de para quiénes. Aló, ¿me escucho bien? ¿Sí? Sí, Sí, muy bien. hola, soy Franco de la cooperativa de estudiantes USACH, proyecto piloto todavía. Mira, si pudiera volver la lámina, porfa, para tener Claro, el no hay ruido problema. visual. Vale. Mira, contarle un poco de mi proyecto. ¿Qué es? Es un proyecto que nace de la necesidad actual de empleo por parte de los estudiantes de la USACH, debido a las altas crisis a la crisis económica actual y las cifras de desempleo, mediante una prestación de servicio de los estudiantes a organizaciones comerciales o sociales. Nosotros buscamos hacerle frente a este problema del desempleo, donde los estudiantes pueden aplicar conocimiento adquirido a lo largo de la formación universitaria o pueden desarrollar conocimientos de vida solamente, porque nosotros no nos enfocamos solamente en trabajos, por así decirlo, administrativo o específico, sino que a lo que apuntamos es algo más amplio, a los servicios transitorios, a ese tipo de cosas. ¿Para qué lo hacemos? Como ya decía, para combatir las cifras de empleo. ¿Y a quién estamos dirigidos? Actualmente tenemos proyectado dirigir a organizaciones sociales en primera instancia para consolidarnos dentro del mercado. Para eso estamos postulando al concurso Despega USACH para obtener un financiamiento que nos permita operar durante un periodo con pérdidas para ya una vez que estemos consolidados en el mercado, poder trabajar acuerdos comerciales que nos ofrezcan un grado de rentabilidad. Bien, muchas gracias, Franco. ¿Tenemos algún otro voluntario? Yo podría ser. Sí, no hay problema. Bueno, mi nombre es Nayeret Hidalgo, mi compañera es Paulina. Bueno, nuestro emprendimiento es cosmética de varón. O sea, ¿qué es? Es la cosmética para varón, específicamente gel de afeitar, aftershave, eh, cera para el pelo. ¿Cómo lo hacemos? Con productos naturales. ¿Para qué? Para el cuidado de la piel del varón, del pelo, evitando daños. ¿Y para quiénes? Para varones que ya hayan comenzado a afeitarse. También tenemos productos para el cabello, así que también puede ser para niños porque son productos naturales, pero específicamente es para varones que ya hayan comenzado a afeitarse. Eso. Genial, muchas gracias. ¿Y tendremos un tercer o tercera voluntario? ¿Puedo hablar yo? Sí, Claro que sí. ya, buenísimo. Mira, mi idea es como una implementación entre IoT y fabricación. Queremos utilizar una, como un nexo entre algo que dé los precios y que sea más fácil en la impresión 3D y en la fabricación de PCB. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace, no
se manda a hacer una fabricación de impresora 3D, PCB o cualquier proceso mecánico, físico que requiera fabricación, uno tiene que cotizar. Entonces el problema es que, bueno, tiene que cotizar y es como una caja negra donde agregan un montón de costos y una pieza que cuesta 2 lucas en verdad, te cobran 20.000 pesos por nada. O sea, como, bueno, por todo lo que hay detrás en verdad. Pero entonces queremos hacer una implementación que sea más transparente. Y bueno, respecto al segmento de mercado que estamos como viendo, en verdad son como jóvenes profesionales o profesionales que más o menos cachan del tema, pero no es como un segmento de mercado muy amplio, sino que son gente que cacha el tema. No sirve para todo el mundo, de hecho. Eso. Sí, sí. Muchas gracias, Ismael. Muchas gracias a quienes participaron y esperemos obviamente que podamos ir sesión a sesión conociendo un poco más de cada uno de los proyectos. Walter, Ya. Sicri Rubiano también quería presentar su emprendimiento. Dale, Sicri, nomás. Démosle la oportunidad. No hay Muchas problema. gracias, muchas gracias. Bueno, es una forma de hacer que las personas cuiden su salud bucal eh, de manera prácticamente gratuita, para que se preocupen por ella y para que la sigan, porque más del 90% de los chilenos ahora mismo tienen un tipo de patología bucal. Y más del 20% de los chilenos no ha ido hace 5 años al odontólogo. Y más con la pandemia aún más. Prácticamente. Entonces, ¿cómo, cómo solucionaríamos este problema? Es mediante una inteligencia artificial que uno hace un autoexamen con las fotos y y la inteligencia artificial te diagnostica si tienes alguna enfermedad, o sea, algún caries, gingivitis, periodontitis, etc, etc, etc. Y te deriva a, a clínicas y odontólogos que están asociados a nosotros. Y, y sería principalmente en nuestro mercado de salud y tecnología y eso. Y ahora mismo, como fuimos ganadores del Despega OSAS fase temprana, tenemos que realizar un prototipo. Y si puedo, quisiera compartir un link de un MVP que tenemos, tenemos para la inteligencia artificial. O sea, necesitamos información para una cosa y y requerimos las fotos. Entonces, por eso realizamos un MVP Ujú, para que tenemos un panel de profesionales y expertos en ujú. el tema. Entonces, ellos realizan el examen y nosotros guardamos la información para hacer la inteligencia artificial. Buenísimo. Entonces Entonces, ahí sí tú nos compartes el link y lo pueden ver al grupo de WhatsApp y ahí si sí, quieres lo pueden ver por nuestro correo también y así le llega también a quienes no están o todavía no se incluyen. Muchas gracias, Sigrid. muchas gracias. Ya, entonces, ahora sí. Recuerden que en las siguientes sesiones también vamos a ir ahondando un poco en estos espacios donde podamos compartir los proyectos que están participando también o ciertas dudas que surgen. Y ya, para iniciar, lo primero que tenemos que tener claro, el arquetipo de cliente. Obviamente, ¿qué es un arquetipo? Es una representación semificticia de nuestro consumidor final. Obviamente, es, lo obtenemos de información, debemos construirlo de a poco, obviamente, investigando, teniendo variables, como vimos la sesión pasada, demográficas, de comportamiento, sus necesidades, motivaciones, para que así podamos tener el espectro más amplio posible para tener a esta persona. Quizá también podemos confundirlo con otro nombre, que también hemos escuchado, el estereotipo. La principal diferencia, obviamente, es que el arquetipo muestra, es real, es un reflejo de datos, de tu investigación, de datos que son reales. Como les decía anteriormente, es el reflejo de una persona o de un grupo de personas. Es semi-ficticio, obviamente, porque nunca vamos a poder homogeneizar todo un grupo de personas. Por su parte, el estereotipo es una muestra sesgada.
es bastante alejada de la realidad y responde a aspiraciones. Generalmente es utilizado dentro de publicidad o también en ciertas caracterizaciones dentro del teatro, dentro de dentro del mundo audiovisual, y es obviamente de donde debemos alejarnos a la hora que creamos un arquetipo, porque entendemos, o sea, debemos entender que para trabajar un proyecto, lo primero que tenemos que tener claro que lo que hacemos, alguien lo debe comprar o va orientado a resolverle un problema a alguien. Por ende, si esa persona ideal no está bien pensada, no está bien trabajada, nunca vamos a poder dar en el clavo en ella. ¿Ya? Y obviamente, ¿cómo podemos obtener información? De fuentes primarias y fuentes secundarias. ¿A qué le denominamos esto? Las fuentes primarias son netamente aquellas que son fuentes novedosas, que revelan datos nuevos, ya sea investigaciones o investigaciones ya sea de carácter científico o de carácter ya más editorial, y siempre ronda dentro del conocimiento nuevo. También podemos obviamente crear fuentes de información propia, que eso básicamente son las que quizás ya muchos conocen, las entrevistas en profundidad, la encuesta, el focus group, entre otras opciones. Mientras las fuentes secundarias son todas aquellas que obviamente se nutren de las primarias para generar distintas fuentes de información, ya sea una noticia, un artículo de opinión u otro tipo de cosas. Estos elementos son claves a la hora de obtener información relevante, real y certera. ¿Ya? Y obviamente un punto que debemos resaltar, ¿por qué es importante un arquetipo? Porque obviamente este arquetipo nos entrega el conocimiento del cliente. Debemos entender a la perfección o lo mejor posible a esta persona en cuanto a sus necesidades, obviamente, lo que esta persona quiere, siente, necesita, cómo percibe el producto, cómo percibe la realidad, cómo percibe cada uno de estos elementos, es lo más importante a la hora de construirlo. Porque obviamente todo este trabajo que nosotros realicemos va a ser orientado hacia nuestra validación. Entendiendo estas necesidades, vamos a saber cómo vamos a trabajar nuestro producto, cómo vamos a cambiar nuestro servicio, cómo vamos a hacer el proceso para llegar hacia ello, porque, como les decía, es lo más importante. Y otro punto súper relevante es que a la hora de trabajar este arquetipo, debes impregnar a tu equipo respecto a este, porque un equipo de trabajo debe estar consolidado y entender y tener en la cabeza siempre claro como hacia quién estoy trabajando, por quién estoy trabajando, ya sea independiente que te puede unir un objetivo, ya sea la fama, la gloria, el desarrollo personal, el aprendizaje o las lucas, está bien en ciertos procesos personales, pero lo clave es que cada uno de los miembros del equipo tenga completamente claro al arquetipo y tenga esa persona en mente. Siempre, obviamente, con esas variables, ya sea de finanzas, sea de legal, sea de cualquier parte de la empresa o sea cualquier parte del equipo, independiente que yo esté tras bambalinas siempre, debo tener súper claro hacia quién va dirigido lo que estoy trabajando. Y obviamente, esto nos permite optimizar esfuerzos, porque obviamente, como les contaba en mi experiencia, por nunca fijarnos en el cliente, hicimos un producto que a nadie le interesaba. Y así muchos grandes fracasos a nivel internacional se dan porque nunca se ha validado con el cliente. Nunca se ha pensado en qué piensa esta persona, nunca he validado que lo que estoy haciendo es verdad, o sea, que realmente soluciona un problema, o que en este punto o en este lugar realmente las personas lo necesitan. Y por eso dentro de la cultura del emprendimiento siempre hablamos de la idea es fallar rápido y fallar barato. Por ende, mientras más claro tengas el arquetipo y a este cliente, mayores oportunidades vas a tener de optimizar tu trabajo, tus tiempos, y obviamente en el caso de que haya también lucas en juego, o también vidas de personas, o necesidades ideales de personas, siempre es relevante obviamente tenerlo claro para optimizar tu esfuerzo. ¿Ya? Dentro de eso hay distintas herramientas, pero nosotros mencionaremos dos, pero vamos a ver en profundidad una sola, que es la que es más relevante en este punto, que es el Buyer Persona y el A Day in a Life, que se mencionó en la sesión anterior, pero ese va enfocado netamente a otras variables. Ya, entonces, la herramienta del día de hoy, el Buyer Persona, es una herramienta creada para profundizar en el arquetipo de cliente. Busca que nos pongamos en sus zapatos para entenderlo desde una visión más amplia. En este sentido, la idea es que conozcamos a esta persona, podamos generar ese perfil y podamos obviamente sacarnos un poco el estigma o la visión de desarrolladores, o sea, que nos saquemos nuestros anteojos de desarrolladores, de vendedores, de lo que sea, a que podamos ver desde el cliente, desde esa persona, de entender desde fuera, que es uno de los puntos más relevantes. ¿Sí? ¿Y qué considera? Una descripción completa y detallada en diversos cuadrantes que nos ayudan a comprender mejor a usuarios y clientes potenciales. Porque obviamente,
siempre tenemos que tener clara una separación, que está el usuario y el cliente. El usuario obviamente es quien usa mi producto y el cliente es quien paga por él. A veces igual, pero bueno, como les decía, todos estos conceptos que vamos abordando los vamos a ir trabajando sesión a sesión y específicamente cuando ya hablemos en temas de modelo de negocio. Un ejemplo, obviamente, bueno, cabe recalcar una cosa, que el buyer persona, obviamente es una metodología y se puede trabajar de distintas variables. Generalmente se utiliza dentro de las herramientas de marketing, que obviamente siempre es el proceso más a la validación de compra, o también en la parte de diseño de servicios, pero generalmente se trabaja en distintos cuadrantes, para que obviamente le pongamos una cara a la persona, un nombre, conozcamos sus variables, su nivel de conocimiento, sus intereses, motivaciones y todo esto. Pero nosotros vamos a trabajar en los siguientes cuadrantes. Vamos obviamente a partir por lo básico. La descripción de la persona, la idea es que sea lo más detallada posible y personal. Hay que darle nombre, características y un rostro. Debemos trabajar el nombre. Después obviamente ya vamos a ir rellenando los cuadrantes de personalidad. ¿En donde qué vamos a abordar? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué hace? Después nos vamos. ¿A qué intereses tiene? ¿Qué le gusta hacer? ¿Por qué se mueve? ¿Cómo, qué cosas hace? Las habilidades obviamente. ¿Para qué es bueno? ¿Qué hace cotidianamente? Conocimientos tecnológicos. Igual a veces podemos cambiar según lo que es nuestro proyecto, pero para efectos de nuestro programa, obviamente, como abordamos generalmente la tecnología, lo abordamos en este cuadrante, es qué plataformas utiliza, es un nativo, no es un nativo, qué hace durante el día, cómo lo utiliza. Y obviamente también ya nos vamos al cuadrante de necesidad, donde obviamente nos enfocamos en cuáles son las necesidades de esta persona, qué es lo que busca, qué es lo que necesita o qué podemos detectar dentro de su necesidad. Y después, obviamente, vamos a los dolores, que son qué es lo que le molesta, qué es lo que no le gusta, por qué está teniendo problemas, o qué es lo que le causan problemas del servicio o de la realidad actual. Después, obviamente, nos vamos a rellenar en experiencia ideal, en el sentido de esta experiencia ideal es de cómo nosotros vamos a ofrecerle la experiencia que esta persona busca. Y obviamente ya después nos vamos a rellenar las variables que van netamente diseñadas a nuestro producto, por qué usaría nuestro producto o servicio en cuanto a las razones y ventajas competitivas, y después obviamente debemos ahondar en razones de por qué compraría nuestro servicio o nuestro producto. Y para terminar dentro de los cuadrantes, la afinidad con las marcas, en el sentido que nos va a dar un lineamiento para saber qué marcas usa, ya sea del rubro o no del rubro. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento, Diego? Sí, mira, han salido dos preguntas. Una Ujú. de Armando Muñoz, que se refiere a las generaciones, esta de los millennials, Ujú. X, y Z, y dice que si estos se pueden definir como arquetipos. Mm. Mira, ahí igual dependería del punto de vista, porque dentro de una misma generación es una variable a considerar dentro. Esto puede que sea una visión muy personal. No sé o no creo que una generación como tal sea un arquetipo, más bien es una variable. Porque dentro de la misma generación, por ejemplo, nosotros, desde mi rango etario, somos los millennials, eh, cada uno tiene intereses distintos, por ende ya nos alejaríamos al plantear un grupo homogéneo de una generación, por ende no podría ser un arquetipo, más bien sería una cualidad a determinar dentro de este arquetipo. Gracias. Por otro lado, Emilio Hamid pregunta si es necesario realizar encuestas u otros para conocer al cliente o si esto se puede realizar por una observación al comportamiento de empresas similares. Mira, como había dicho en un principio, la idea es obviamente siempre obtener fuentes de información. Lo más relevante siempre es hacer tu propia investigación, porque si bien la observación te puede dar variables o variantes de cómo trabajar, lo más importante es de que tú entres en contacto con tu cliente, porque obviamente si yo observo a lo que está haciendo mi compañero, voy a aprender su método y sus objetivos, pero ellos pueden distar mucho de lo que yo tengo planeado. Por ende, si empresa A quiere tomar los mismos datos que empresa B, probablemente nunca llegue a los mismos resultados, porque obviamente nunca va a tener el feedback o va a tener de vuelta la información del cliente. Por ende, para una primera aproximación, puedes obviamente aplicar la observación y las hipótesis que puedas plantear,
pero lo ideal es siempre estar iterando y estar trabajando este arquetipo, porque obviamente la primera aproximación puedes plantearla, pero para validar y avanzar en tu proyecto debes validar y conversar con tu usuario. Y la última de esta tanda, Felipe González pregunta si estos serían los pasos secuenciales a resolver o responder. Ahora viene un ejemplo, así que tal vez con eso va a Claro, quedar sí. más claro. La idea, como les decía, generalmente el buyer persona obviamente puede mutar, pero para efectos de nuestro programa vamos a trabajar estos cuadrantes. A veces también hay distintas dimensiones y también quizás después le podemos compartir más bibliografía dentro dentro de la semana en el mismo team. Espero que estén revisándolo todo y estén accediendo al material complementario. Distintas formas, obviamente, porque ustedes pueden encontrar una forma que se acomode más a ustedes o también después de entender bien la herramienta, puedan aplicar otros cuadrantes que no estén considerados en esto. Y es por eso que obviamente nosotros vamos a ir a nuestro arquetipo de persona, que lo hicimos pensando en ustedes. En este caso, planteamos a Braulio, de 24 años, que está a punto de egresar de Ingeniería Industrial de USACH, arrienda en Estación Central junto a 2 estudiantes más. Su familia vive en la octava región y es el menor de 3 hermanos. Su placer culpable es escuchar Animal Cover. Por ende, como les decía, la idea es que podamos entender a esta persona. Si bien a veces se consideran ciertas variables que pueden ser útiles de momento, pero lo ideal es que conozcas en profundidad a esta persona, puedas conocer ciertos anhelos, incluso estos datos freak como escuchar animales cantando. Ya. Personalidad. Es analítico, racional y creativo. Siempre busca soluciones fuera de la caja. Siempre está averiguando sobre tendencias tecnológicas, es sociable y comunicativo. Nuevamente, esto está pensado en que nosotros buscamos también impactar y trabajar y es por eso que muchos de ustedes están acá. Intereses. Le gusta la innovación social y la tecnología. Su vida se centra en el mundo digital y tiene una app para cada necesidad. Si quiere comer, Braulio si quiere comer, pide por pedido ya, por Uber Eats, por lo que sea. Si quiere conversar con alguien, tiene una aplicación para eso. Si quiere buscar pareja o andar con alguien, tiene una aplicación para eso. Si quiere dar su opinión, tiene una aplicación para eso. Una descripción muy clave a la hora también, por ejemplo, entender el comportamiento de una persona. En cuanto a habilidades, es bueno para liderar equipos de trabajo. Suele ayudar a sacar lo mejor de otras personas cuando se trabaja en grupo. Es hábil con la planificación y búsqueda de información. Nuevamente, cosas que son útiles específicamente para nuestro proyecto y otras cosas que podamos resolver desde otro punto de vista. Conocimientos tecnológicos. Perdón. Conoce superficialmente desarrollo web, modelado 3D y Arduino. Se adapta muy fácil a distintas tecnologías o plataformas digitales, una característica muy propia del rango etario, obviamente. La necesidad. Esta va netamente enfocada a lo que nosotros podemos ofrecer. La necesidad de Braulio es aprender una metodología para poder levantar y hacer eficiente un proyecto de emprendimiento. Los dolores que tiene Braulio, obviamente, es que no sabe por dónde partir o qué debe hacer para hacer eficiente un proyecto. Y tampoco tiene a quién recurrir. Por ende, son las cosas que más aquejan a Braulio en este caso, que no puede acceder a ella o que le molesta. ¿Vamos bien, Diego? ¿Alguna pregunta, una duda? Sí, mira, pregunta Jorge Pavés, ¿cómo se Ujú. puede llevar a la práctica la observación del cliente que hablaste en un momento? Considerando que hoy día estamos en un contexto de pandemia. Claro, sí, obviamente ahí es donde es bien complicado. Por ende, ¿qué es lo que podemos hacer para partir? Siempre lo que se recomienda o lo que recomendamos en emprendimiento es que partas por un grupo pequeño. Por ejemplo, generalmente tenemos ciertas personas. ¿Y qué podemos hacer para obtener información? Hacer unas pequeñas conversaciones, una breve encuesta en profundidad. Básicamente, converso con esta persona ya. Por ejemplo, yo hablo con Diego. Si yo tengo un proyecto que sé que a Diego le va a interesar, voy a conversar con Diego. Y a través de Diego voy a establecer ciertas variables. Y del mismo modo, después obviamente escalando en una segunda etapa, puedo desarrollar una encuesta y puedo enviársela a más grupos de amigos o le digo a personas de ese tipo que puedan ir viralizando esta encuesta. Por ahora, obviamente, lo que recomendaría es eso, como hacer una pequeña encuesta o conversación en profundidad con alguien que yo considera que puede ser mi arquetipo de usuario, lo cual obviamente puede que diste del arquetipo futuro, porque entendemos que el proceso de emprendimiento cambia, muta fácilmente o también cambia según las necesidades, los tiempos, por ejemplo. Ahora en pandemia debemos adaptarnos completamente
a lo que venga y lo que puede pasar. ¿Sí, Diego? ¿Alguna otra? No sé si te queda Y claro. complementando un poco lo que decíais, hace un tiempo salió un artículo que hablaba un poco de este tema y decía que hoy día las personas a través de plataformas como Instagram, por ejemplo, dan datos que son mucho más fácil para las marcas conocer su comportamiento. De hecho, hoy día las historias, por ejemplo, en Instagram, en algunos perfiles de personas, publican casi todo lo que hacen. Entonces podéis tener una trazabilidad también del comportamiento. Las redes sociales en ese sentido, desde a lo que le dan me gusta, a las páginas que siguen, puede ir dándote también lineamientos de lo que hace una persona, de lo que le gusta y de cuáles son sus intereses. En esa misma línea, Iván Cisternas pregunta si es que hacer encuestas vía Instagram, por ejemplo, sería recomendable. Mira, todo lo que te sirva, o sea, todo lo que hagas que puedas obtener información real, te va a ayudar. Independiente, obviamente, todo siempre depende del público y del objetivo. Por ejemplo, si tu objetivo es recoger una información que no es tan relevante a un grupo objetivo, puedes realizarla por un sitio sin preocuparte tanto de eso. O también puedes ir tendenciando para recopilar ciertas variables que te sean interesantes. En esa vía siempre es relevante y acordarse, si es que tuvieron profes de metodología de la investigación, recordar cómo construir esas herramientas es lo más relevante. Porque obviamente no solo el público hace la información que recopila, sino que también el cómo tú se la preguntas. Por ende, independiente desde dónde preguntes, lo importante es de qué preguntas y cómo construyes esa herramienta para recibir información. Y siempre lo más importante es tener claro qué quieres conseguir y hacia ahí orientar las preguntas. Para complementar un poco, Walter, ¿Mm? mencionar que en el próximo taller de diseño del problema vamos a estar viendo también algunas técnicas de cómo descubrir este cliente y cómo identificar los problemas que lo abordan. Y ahí hay ciertas técnicas. Lo más recomendado en la fase inicial de un emprendimiento justamente es no hacer encuestas, por lo que decías tú, Walter, de que puede haber un sesgo en la forma de preguntar o qué información obtener. Entonces, lo principal que se ocupa al principio, entendiendo que los esfuerzos que puede hacer el equipo son menores, y por lo tanto tiene que ser súper enfocado en realidad en los primeros arquetipos de clientes o las primeras personas que uno puede llegar a desarrollar esta idea solución, es justamente poder estar lo más abierto posible a descubrir qué características tienen. Si nosotros hacemos una encuesta, estaríamos sesgando un poco el radar de lo que queremos descubrir. Entonces, lo que recomiendan es que ocupemos técnicas de descubrimiento de clientes que sean un poco más abiertas. Por ejemplo, la entrevista en profundidad es una buena técnica. Por ejemplo, la observación, la etnografía. Etnografía significa que yo me pongo en los pantalones del otro y vivo casi con el otro, como que lo veo en el acto, la observación. Y ahí hay un punto súper importante que mencionaba el Diego, que esa observación hoy día, gracias a las plataformas digitales, puede ser a través de justamente Instagram, Facebook, TikTok, etcétera, como para ir viendo esos comportamientos que tiene el usuario. O sea, la observación también es súper importante como fuente de información. Y hay otro tipo de información que se puede obtener a través de ejercicios simulados, que son lo que se llaman informants. Por ejemplo, puedo hacer, no sé, un experimento y convocar a un grupo de personas para que simulen situaciones y yo puedo ver ahí ciertos comportamientos. Hay distintas técnicas, las vamos a ver más en profundidad en el próximo taller, así que los invito ahí a que puedan después desarrollar ya justamente esta investigación más de mercado y diseño del problema, que lo vamos a abordar la próxima semana. Y finalmente, la encuesta, lo que recomiendan en realidad casi todos los emprendedores y mentores es que sea como un instrumento de validación de las características que tiene, por ejemplo, tu arquetipo de persona. Entonces, más un instrumento de validación que de descubrimiento. Y hay que hacer esa diferenciación entre descubrir y validar. Bueno, muchas gracias, Jerko. Bueno, y continuando, la experiencia ideal, en este sentido, es la experiencia que el cliente busca con nuestra solución. En nuestro caso, obviamente, que busca aprender herramientas y aplicar lo aprendido junto con recibir apoyo y mentoría. ¿Por qué usaría nuestro caso nuestro programa o por qué se inscribiría en nuestro programa? Por el respaldo universitario, las facilidades de participación y la entrega de herramientas complementarias como mentores extranjeros, emprendedores y de gran experiencia y revisiones del equipo. Bueno, en este caso, obviamente, ¿por qué compraría o por qué se decidiría?
obviamente, por entrar al programa, por la cercanía con la universidad y la estructura de aprendizaje. En este caso, obviamente, las sesiones breves y espacio para aplicar lo aprendido. Afinidad con marcas, en este sentido la acercamos netamente con marcas que se asocian a la forma de aprendizaje, obviamente la USACH, obviamente por la universidad, Zoom como plataforma, Google, Doméstica, Udemy, Coursera. Son obviamente plataformas de aprendizaje y de trabajo online. No sé si surgen más dudas hasta acá, chiquillos. ¿No? No, hasta el momento no han salido más dudas todavía, Ya, Walter. genial. Ya, entonces, lo más importante es enamórate del problema y del cliente, no de tu solución. Como les comentaba en un principio, muchas veces cuando los proyectos fracasan, y también, como les decía, ¿por qué mi proyecto fracasó? Porque nos centramos demasiado en la solución que teníamos a la mano, pero nunca nos enfocamos en descubrir realmente a quién estaba dispuesto a pagar por él o quién estaba dispuesto a validar con nosotros, quién nos podría dar feedback. Por ende, recalco nuevamente, enamórate del problema y del cliente, no de tu solución, porque obviamente quien te va a dar la validación real es el cliente, no las flores que te tires tú mismo todos los días como, oh, tengo un gran proyecto. Y obviamente, abrimos espacio de preguntas y dudas y al final obviamente vamos a dar unas últimas aclaraciones. Y mientras tanto emergen preguntas, Ujú. es probable que, depende del tipo de proyecto, es el tipo de arquetipo que tenemos que hacer o la cantidad de arquetipos de clientes o de usuarios que tenemos que hacer. Entonces, para los que están desarrollando una plataforma, por ejemplo, Sicri, que tiene una plataforma que va a tener usuarios que van a utilizar la aplicación, después tienen que haber médicos o odontólogos, y después tal vez otro organismo ahí que puede ser tal vez un administrador de alguna clínica odontológica, etcétera, e identificar también los actores que estarían envueltos en esta idea solución. Y por cada actor o mapa de actores en realidad se desarrolla un arquetipo en particular. Y la idea es ir descubriendo justamente con estos arquetipos cuáles son esos rasgos que mencionaba Walter ahí en el Canvas. Entonces, dependiendo de cada proyecto que tengan, es justamente que tengan que identificar estos actores. Así que, y lo otro que, si bien puede ser un proceso secuencial, la idea es que se trabajen como la metodología estas de innovación, que en realidad son como fases de divergencia y convergencia con el equipo. em, Pueden ir también saltando de caja en caja. No necesariamente tiene que ser como uno a uno el paso. Ahora, eso depende mucho del estilo de cada persona. Hay personas que son más divergentes, otras que son más estructuradas, entonces ahí depende de cómo ustedes van trabajando como equipo. No existe una receta así como que tienen que ir a trabajar uno a uno, así que también tienen que ir descubriendo sus formas de trabajar como equipo, que le acomoda más. Ya. Recordarles a todos y todas que ingresen a Teams porque específicamente esta herramienta la vamos a trabajar, como recordarán ya en el instructivo, vamos a trabajar con la herramienta Miro, que es obviamente una plataforma interactiva y donde se facilita mucho más el trabajo en equipo. Les vamos a separar obviamente por proyecto los espacios de trabajo para que ustedes puedan ir completando esta herramienta. ¿Ya? Por eso es súper importante que desde ahora en adelante cada uno de ustedes ingrese a Teams y obviamente ya se vaya familiarizando con Miro. Si tienen alguna duda o consulta respecto al mismo proceso, nosotros les vamos a ir haciendo llegar información para que ustedes obviamente puedan acceder. La plataforma Miro es súper intuitiva, como ya muchos estamos bien familiarizados con todo, no se van a demorar prácticamente nada en aprender cómo utilizarla. Eh, Recordarles, obviamente, que si tienen dudas durante toda esta semana, pueden enviarlas por correo. Toda, tómense ese espacio, obviamente, también el grupo de WhatsApp, si tienen dudas sobre el proceso, si quieren algún feedback, o en el caso como lo hizo Sigrid ahora, si dentro de sus proyectos están realizando alguna parte que es importante, compartan esa información, compartan esas inquietudes, no se preocupen por esto, nadie los va a juzgar, nadie los va a decir algo malo al respecto. Estamos en un espacio donde estamos buscando el aprendizaje, estamos buscando la apertura de todos ustedes, por ende, los invitamos y las invitamos para que se tomen de estos espacios y puedan obviamente eh, ir aprovechando todas las herramientas que le entregamos también y obviamente este espacio es suyo, obviamente.
Y por último, los quería invitar, al igual que la sesión pasada, si es que no hay preguntas, pasar a la fotografía final. ¿Sí? ¿No hay preguntas, Yerko? Entonces podemos pasar a la foto. Démosle. ¿Sí? Que activen sus cámaras. Oye, mencionar también y invitarla a que este proceso de la construcción del arquetipo la hagan de una forma lúdica también, que descubran cosas que sean un poco locas, bien creativas. Así que esa es la invitación. Jueguen con el arquetipo, es un proceso súper entretenido. Y pueden descubrir cosas como bien interesantes y bien características, medias particulares de su segmento o arquetipo de cliente. Así que esa es la invitación. Esto es un proceso constante, no es como que van a adquirir un arquetipo de la noche a la mañana, tiene que ir siempre reformulándose, así que eso es, siempre vayan pensando en el arquetipo, reformulándolo, adquiriendo nueva data, pivoteándolo tal vez en ciertas características, etcétera. Es como un organismo vivo, va mutando con el tiempo también, a medida que van conociendo más a su sector. Vamos a la foto. Les pedimos entonces que puedan activar sus cámaras. Y entonces Cristian nos avisará cuando sea el momento de inmortalizar esta segunda sesión. Oye, por mientras les voy a insistir con el tema de activar la plataforma Miro. Se activa con el correo Usach o con cualquier otro correo. Una plataforma súper intuitiva. Nosotros les vamos a estar enviando algunos videos para que puedan usarla. Aunque de verdad es muy fácil, lleva una plataforma colaborativa para que trabajen con su equipo. Va a estar la plantilla del arquetipo que mostró Walter, y para nosotros también va a ser mucho más fácil también dar feedback. Si es que alguno de ustedes tiene alguna duda, nos quiere mostrar su avance, lo puede hacer por correo, como ya lo han hecho algunos equipos, así que estamos súper abiertos a eso, y a que ocupen esta plataforma que les va a servir no solo para este programa, sino que cuando tengan que hacer trabajo en la universidad, en su trabajo, en todo este tipo, en cualquier desarrollo profesional. Miro en esta ambiente de pandemia anda súper bien. Entonces, Cristian, tú me avisas. Quedó, no pestañé. Ya sacamos hartas fotos para que quede, claro, para que quede con registro, como registro. Buenísimo. Oye, lo otro también, que puedan compartir sus proyectos con la gente que está participando acá también, ustedes mismos se pueden ir dando feedback, críticas constructivas, etcétera. También es un espacio para empezar a validar ciertas cosas, así que como lo hizo Sicri, súper bien que mandó ahí el link a validar algunas cosas y obtener información. También invitarle a los demás a que puedan compartir sus ideas, tal vez en un audio, o algunos, no sé, por alguna idea que están tirando, que están pensando pivotear o que están pensando desarrollar, que puedan tener cierto feedback de la misma como comunidad o los participantes del programa de emprendimiento, ustedes mismos, siéntanse partícipe también del co-constructo de los otros proyectos. Así que acá en la apertura podría ser bien interesante la dinámica que se puede generar entre todos. Disculpa. Sí, no. Hola. Tengo una consulta. Es que me perdí un poco esto de la plataforma Siri, ¿cómo se llama? Miro. ¿Esa hay que descargarla? ¿Hay que entrar a una página web? ¿Cómo funciona? Lo desconozco. Mira, voy a proyectar la pantalla para que la puedan ver. Voy a hacer una pequeña introducción. No se ve ahí, ¿cierto? Sí. ¿Se ve tu ¿Sí? WhatsApp? Ya. Sí. Mira, por ejemplo, ya tú entras a miro.com y te va a pedir iniciar sesión con tu cuenta. Diego, estamos viendo el WhatsApp. ¿El WhatsApp? Sí, veo tu WhatsApp. Hay un formulario. Vimos toda tu conversaciones íntimas. Y ahora sí. Me pasa siempre, así que ya todos saben mí. Ya. Miro.com entonces, Paula. Bueno, y para todos. Ustedes se ingresan, van a crear sesión con su correo. Pueden crearla con cualquier correo. Yo les recomiendo el Usach porque Miro tiene un plan educacional, que hay que hacer una solicitud a la plataforma, pero es mucho más fácil hacerla con el plan del correo Usach. Entonces, si no lo tienen, lo pueden hacer con el otro igual. Se van a crear la sesión y este va a ser el inicio, el workspace inicial. Entonces, Miro lo que tiene son pizarras, estos boards,
Y, por ejemplo, acá creamos uno. Y te va a abrir esta pizarra. Mira, una plataforma que, como se puede ver ahí, te va a dar al inicio algún diagrama que tú quieras realizar o plantilla del ejercicio que quieras realizar. Por ejemplo, acá hay de reuniones y talleres, de casos de ideación, si quieres hacer una lluvia de ideas, si quieres hacer distintas diagramas. Tú eliges uno y, por ejemplo, a ver, elijamos este, que es un mapa de concepto. Entonces tú lo creas y la plantilla ya está creada. Y tú ahí puedes ir jugando, metiéndole texto. En el Miro que nosotros le vamos a enviar en la sesión va a estar la plantilla de arquetipo creada. Entonces ustedes van a entrar a Miro y ya va a estar esta plantilla de arquetipo que les presentó Walter al inicio. En Miro se pueden usar diferentes plantillas en esa parte de templates, acá al costado. Y ustedes ahí pueden, por ejemplo, agregar un Customer Journey y se va a agregar también en Miro. Es un espacio como digital colaborativo que es súper grande. Esto lo podemos agrandar y poner múltiples ejercicios, realizarlo en la plataforma. Se pueden hacer reuniones. Ustedes pueden tener a su equipo, se agregan acá donde dice compartir, agregan a los integrantes de su equipo con el correo y pueden tener reuniones. Esto, por ejemplo, tiene video chat, tiene chat también en escrito, tiene algunas extensiones para subir documentos que estén en Gmail, en su Drive de Google, en su mismo computador. ¿Qué más? Eso así como a la rápida. Nosotros les vamos a enviar un video donde se describe mayormente las aplicaciones que pueden realizarse con Miro, y también les vamos a estar haciendo uno más personalizado ahí con el Walter. Tal vez nos jugamos y le hacemos una explicación precisa para el programa de emprendimiento. Pero eso, principalmente. Así que ahí jueguen y colaboren con la plataforma, y lo bueno es que si hay más participantes, se ve la flecha de lo que están realizando. Por ejemplo, aquí podría haber una flecha de Walter y me va a ver todo, y se va a ver en línea ya al momento todo lo que está haciendo Walter. Es una plataforma, como les digo, con una interfaz súper colaborativa y es bien interesante.